Vamos abriendo After Effects y vamos a ver cómo funciona la interfaz primero, cómo empezar a trabajar con él. Lo primero de todo, vamos a ir a Archivo, vamos a Nuevo Proyecto. Ahora no ocurre nada, simplemente hemos creado un proyecto que es como un empaque de todo lo que vamos a tener. Lo más importante es crear una composición. A partir de la composición es donde vamos a poder empezar a trabajar. Para crear la composición nos podemos ir aquí en este icono que tenemos aquí abajo en proyecto. Podemos ir también a composición, nueva composición, sería lo mismo. Voy a darle aquí al icono y me aparecen los ajustes de composición. Por defecto nos acostumbramos ya a llamar al proyecto por su nombre, no dejamos el nombre por defecto. En este caso nosotros lo que podemos hacer es coger el nombre que tenemos de proyecto y comenzar a utilizarlo ya desde la composición. Acordaos también de evitar todos los símbolos no internacionales, como son los acentos o alguna letra característica. Y empezamos a ajustarlo. Tenemos en la ficha, nosotros tenemos los datos, aquí tenemos las especificaciones generales. Esto ya lo hemos explicado lo que es, pero recordamos un poco. Vamos a trabajar en HD y el HD 1080 por 1920. ¿Vale? Esto significa que es una proporción 16:9 siempre y cuando el par, el píxel aspect ratio, sea 1. Y trabajaremos sobre 25 fotogramas por segundo. Después, esto que tenemos aquí ya es para exportar, que lo veremos más tarde. Vale, pues aquí colocamos ya directamente, buscamos una especificación que tenga esos datos, si no lo podemos hacer manualmente, entonces saldremos fuera de los ajustes predeterminados, pero nosotros tenemos una que nos va muy bien, que es el HDTV en 1080-25. Al colocarlo ya nos coloca lo que nosotros queremos. ¿Vale? Resolución completa y una cosa muy importante también aquí, la duración. Si nosotros, el ejercicio en este caso, lo tenemos a 5 segundos, la duración tenemos a 5 segundos, pues nosotros pondremos aquí 5 segundos. Después el color de fondo es el color que queremos que aparezca de fondo. Es un color que no es, podemos luego cambiarlo, este color de fondo, o crear nuevos colores de fondo con capas sólidas. Pero aquí lo podemos cambiar. Si queremos otro tipo de fondo, pues podemos poner otro. ¿Vale? Si quiero poner rojo, verde o azul, lo que queramos. Vale. Le damos a aceptar, nos crea ya el fondo. Si nosotros quisiéramos cambiarlo, podemos ir a ajustes, a composición, ajustes de composición, y aquí volver a cambiar el color por otro. ¿Vale? Vosotros veáis. Y depende de lo que necesitemos o cómo nos sintamos cómodos, porque muchas veces el color de fondo es un color que nos sirve para poder ver o plantear toda la composición. Entonces nos tenemos que sentir cómodos con este color. Otra cosa que podemos hacer muchas veces es ver la transparencia. Para eso nos vamos a este icono que pone aquí conmutar cuadrícula de transparencia. Ese fondo desaparece y nos aparece la retícula propia de transparencia que ya conocemos de Photoshop, con los cuadraditos grises y blancos, ¿vale? Podemos conmutar la transparencia de esta manera. Vale, pues muy bien, vamos a conocer un poco las partes de After Effects. Aquí tenemos la parte de composición, donde se pueden abrir otras pestañas. Si hago doble clic en una capa, la capa la puedo separar en pestañas aquí. Esta es la parte de visualizar lo que estamos haciendo, la composición. Esta es la parte de proyecto, donde tendremos las composiciones y tendremos todos los archivos que vayamos trayendo aquí, y también tendremos una parte que es controlador de efectos. Todavía no vamos a tocar los efectos, pero ya veremos que desde aquí controlaremos los efectos. Esta parte de aquí abajo es la línea de tiempo. Aquí se generan todas las capas, es la interactuación dentro de la línea de tiempo, que podemos verla en segundos o podemos verla también con fotogramas. Si apretamos comando y clicamos aquí encima, pasamos de la contabilización por fotogramas a contabilización por segundos. ¿Vale? Y aquí abajo podemos ver esta división de los fotogramas en la línea de tiempo más grande o más pequeña. ¿Vale? Podemos hacerlo acercándonos mucho más, y aquí vemos la parte, ¿veis? Esta parte me está indicando dentro de los 5 segundos donde estoy colocado, ¿vale?
y empiezo a ver ya los fotogramas. Si me hago muy pequeño, empiezo ya a contar por fotogramas, de tal manera que cuando cuento, veis que aquí ya me pone 1, aquí significa que ya he llegado a los 25 y por lo tanto esto ya es un segundo. Tengo 25 fotogramas porque hemos dicho que iba a estar en 25 fotogramas por segundo. Recordad. Vale, lo voy a dejar los 5 segundos completos, por lo tanto la visualización la voy a poner completa de los 5 segundos. Vale, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, la última parte que queda es esta de aquí donde tenemos una especie de ventanas, unas pestañas que serán ventanas que nosotros podemos ir abriendo y cerrando desde aquí. ¿Vale? En ventana, aquí lo tenemos. Una parte muy importante es la de previsualización. En previsualización nosotros podemos visualizar lo que vamos haciendo. Es decir, fijaos, aquí si le doy al play, estaré visualizando la animación que yo he creado. Incluso si tienes definido el método abreviado, yo lo tengo en barra espaciadora, cuando aprieto la barra espaciadora, reproduce. Luego lo veremos. Vamos a crear la primera capa. Vamos a coger la herramienta, esta parte de arriba, que es la barra de herramientas, está colocada aquí. Y aquí tenemos el menú. Aquí tenemos la herramienta texto. Si cojo la herramienta texto y clico directamente aquí encima, veis que me ha creado una capa de texto, ahora mismo sin ningún contenido, y me ha abierto directamente las propiedades de carácter. Bueno, pues yo ya clico aquí lo que yo quiero, voy a poner mi nombre, en este caso, y fijaos que aquí ya me aparecen características de letra. Universe, aquí puedo controlar, igual que en cualquier programa, aquí puedo controlar cosas como el tracking, el kerning, etc. Puedo unir más, separar más, e incluso si me pongo entre letras, pues puedo trabajar el kerning. Muy bien. Vale, aquí vamos a dejarlo ahí. Podríamos trabajar mucho más lo que necesitemos. Bien, tenemos ya la capa de texto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger el selector y vamos a manipular una de las opciones que es la de posición. Vale, vamos a animar la posición. Para animar la posición, si desplegamos aquí en la capa de texto, vemos que tenemos un texto, que esto ya lo veremos más adelante, pero lo que vamos a tocar ahora es transformar. Aquí podemos transformar en punto de anclaje. El punto de anclaje es este puntito de aquí que se mueve con esta herramienta que pone herramienta panorámica trasera. Nosotros podemos colocarlo, si queremos colocarlo por ejemplo en el centro, para colocarlo en el centro, si apretamos comando mientras movemos con esta herramienta, el punto se coloca justo en el centro. O si quisiéramos colocarlo en uno de los puntos, veis que si aprieto comando cuando utilizamos Mac, sino control en PC, veis que se adhiere a las rectas, ¿vale? A las líneas geométricas y ortogonales del objeto. Vale, lo dejo en el centro. Eso sería manipular el punto de anclaje. Es decir, podemos mover, incluso podemos animar el punto de anclaje, pues si queremos hacer rotaciones o movimientos, pues nos puede interesar. Siguiente es la posición. La posición está aquí abajo y la podemos animar también aquí, posición. Ahora es la primera que vamos a... También podemos animar escala, rotación y opacidad. Una de las cosas muy útiles a la hora de animar es que si nosotros cuando tengamos muchas capas seleccionamos la capa y si damos a P de Position, abrirá la opción de posición para poder manipularla. Si teniendo seleccionada la capa apretamos T de Transparency, se abrirá la opción de opacidad. O si le damos a S de Scale, se abre la de escala. Entonces podremos manipular la escala. Vamos a manipular lo primero en la posición. En la posición yo voy a colocar el objeto en la posición final, por ejemplo lo voy a colocar aquí y me voy a ir al tiempo en el que quiero que ya se acabe la animación y quiero que se coloque ahí el objeto, en este caso el nombre Julio. Pues voy a clicar en el cronómetro para que me cree un keyframe para marcar que ahí se queda ya el objeto y ahora me voy al inicio
y lo voy a poner en la posición inicial. Cojo, desplazo, apretando mayúsculas porque quiero que sea ortogonal y lo voy a colocar aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta línea de puntos ya me dice que ha habido una animación, que hay una animación ahí. Automáticamente ya no he clicado el cronómetro porque al estar ya clicado el primero se queda en azul, quiere decir que todos los movimientos que haga me los va a grabar con keyframes. Me ha creado ya un keyframe automático aquí. Vale, si doy a la animación barra espaciadora, veréis que ahora se anima. Esta es mi animación, la animación que he hecho hasta ahora. La paro apretando barra espaciadora otra vez y os fijáis que en la animación me ha aparecido una línea con puntos y todos estos puntos están equidistantes, es decir, a la misma distancia de separación. ¿Qué significa? Cada puntito de estos son los fotogramas, el fotograma, y si yo voy pasando manualmente, veis que el objeto pasa, ¿veis? El punto de ancla se va colocando fotograma a fotograma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la imagen, la animación, la crea estos 25 frames por segundo, que son los puntitos estos, la va colocando en uno, otro, y da esa sensación de animación. ¿Qué ocurre? Esta animación está muy mecánica, muy a saltos, muy robótica. Para hacerla más natural, o sea, nosotros cuando iniciamos una acción, ya lo veremos en las propiedades de animación, cuando iniciamos una acción hacemos una especie de impulso. Bueno, ahora para hacerlo sencillo y programado, sin meternos en más propiedades de After Effects, vamos a darle con el botón derecho encima del fotograma clave y veréis que ahora, como tenía solo uno seleccionado, me ha hecho voy a seleccionar la capa, me ha hecho aquí, me ha hecho los puntos, aquí están más cerca, ¿veis? Y luego van ya alejándose y quedando iguales. Si hago lo mismo con el siguiente keyframe, lo podía haber hecho seleccionando los dos a la vez con mayúsculas. Si hago lo mismo con el siguiente keyframe de desaceleración y aceleración suave, veréis que ahora me ha ocurrido lo mismo, pero aquí en el... A ver, que ahora voy a encajarlo, ajustar. ¿Veis que me ha ocurrido lo mismo aquí y en el otro lado exactamente lo mismo? Aquí, ¿lo veis? De tal manera que la animación ahora es más natural. Cuando los fotogramas están más cerca uno de otro, la animación va un poquitín más rápido. Cuando están más lejos se queda un poco más lenta y al final se vuelven a juntar y va un poquitín más rápido. Vamos a ver cómo queda. Disculpad, me parece que lo he dicho al revés. Cuando los fotogramas, voy a pararlo para que se vea la línea de puntos. Cuando los fotogramas están más separados entre sí, la animación es más rápida. Cuando están más juntos, es más lenta. Veis que va parando al final, cuando se van juntando los puntos, ¿vale? Va congelando los momentos más cerca unos de otros y da esa sensación de movimiento más lento. Hemos visto cómo mover la posición, cómo animar la posición y nos ha quedado este resultado. Hemos visto todo el tema de los fotogramas, de cómo controlarlos cuando tenemos la capa seleccionada, cómo hacer ese movimiento natural. Ahora vamos a ver, porque cuando hay movimiento, veis que queda un poco en trompicones todavía. Para hacer ese movimiento más suave, desde After Effects tenemos una opción que es aquí arriba la de habilitar desenfoque de movimiento. Si lo activamos, todas las capas que le demos la opción de habilitar el desenfoque de movimiento, quedará un movimiento más suavizado, porque lo desenfocaremos. Entonces veis que aparte de activar la general, tenemos que activar en las capas que queramos. Nosotros activaremos aquí
la opción también de desenfoque de movimiento, de tal manera que cuando haya movimiento, ¿lo veis? Aquí ya se ha activado un desenfoque. Si lo quito, no hay desenfoque. Si lo pongo, aparece el desenfoque. Este desenfoque nos va a hacer un movimiento mucho más suave. Fijaos. Ahora, en la animación ya no está tan a trompicones, sino que el movimiento es un poco más suave. Y el movimiento en animaciones un poco más lentas se nota todavía más. O más rápidas también. Vale. Hemos animado la posición. Ahora vamos a animar, por ejemplo, la transparencia. Seleccionamos la capa, apretamos T de transparencia, opacidad, y nos vamos a colocar en el segundo 2, que es donde estábamos haciendo los cambios. Si tenemos dudas, le damos a Position y vemos que ahí es donde habíamos puesto los fotogramas clave. Por cierto, fijaos que el fotograma clave estándar es un rombo, pero cuando yo empiezo a manipular las curvas de movimiento, en este caso al hacer la aceleración y desaceleración, me abre nuevos iconos que veremos cuando toquemos el tema de la animación por curvas. Vale, saco la transparencia, me coloco en el segundo 2, lo dejo al 100%, ahora me voy, clico el cronómetro para que aparezca el keyframe, el fotograma clave, y me voy al inicio. Y en el inicio le voy a decir 0. Si le doy ahora a animar, veréis que viene de 0, de transparente, a 100% de color. ¿Vale? Se va llenando. Yo también lo puedo animar. Vale, la siguiente que vamos a ver, aparte de opacidad, es la de escala. Si aprieto S, de Scale, aparece la escala. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues voy a hacer lo mismo. Voy a ponerme en el final, que lo quiero a la escala al 100%, y aquí voy a apretar el cronómetro para que me aparezca el keyframe y me lo deje fijo. Pero aquí al principio lo que voy a hacer es hacerlo más grande. Entonces voy a coger con el cursor, uno de los laterales, voy a apretar mayúscula para que se conserve y lo voy a hacer más grande. Por ejemplo, ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Julio aquí, al estar, está transparente, pero veis que ya me ocupa parte de la imagen. Bueno, lo voy a desplazar. Voy a sacar todas las opciones de transformación para que veáis lo que voy a hacer? Como están activos, veis que están azules los cronómetros de posición, escala, opacidad, que son los que tienen cambios. Ahora, en el fotograma 0, me va a grabar todos los cambios que tenga, como están activos, me los va a grabar. Yo voy a moverlo porque la escala me estaba entrando dentro de imagen y lo voy a mover. ¿Vale? Lo voy a mover y lo voy a poner aquí para que salga fuera y vamos a ver cómo ha quedado voy a encajar en ventana y vamos a ver cómo ha quedado también aplicada la escala. Ahora al principio tarda un poco, veis esa línea verde que es esta es la previsualización, cuando está ya completa es que se ha renderizado. Vale, hemos tocado posición, escala y opacidad. Podríamos tocar también rotación, ¿vale? Pero aquí en este caso, bueno, si queréis probar, probadlo con rotación también. Todo esto acerca de los movimientos. Vamos a trabajar ahora insertando una imagen transparente. Vamos a poner una imagen transparente. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Para la animación me voy a proyecto, puedo ir a archivo y le digo importar un archivo o varios archivos, lo que necesite, archivo o comando I latina y me voy a buscar aquí en la carpeta de créditos, en materiales, en la carpeta que tenemos descargada, vamos a coger la cortina que he descargado como PNG. Le digo abrir y esta la vamos a desplazar a la línea de tiempo y la vamos a poner por encima del texto que hemos incluido. La colocamos aquí, ¿vale? Y damos a reproducir. Veréis cómo el texto aparece por detrás. Ahí. Hoy le he dado a Enter y es en...
Vale, he abierto la capa, al darle a Enter he abierto la capa y solamente sin querer, fijaos, he dado a 2 veces clic y se me ha abierto en esta pestaña. Por lo tanto, solo cuando se abre una pestaña, solo se abre ese objeto que está en la capa. ¿Vale? La cierro y vuelvo a la composición general. Si la tengo seleccionada y doy Enter, también me ocurriría lo mismo, es decir, volvería a abrirla, pero no quiero eso. Entonces me voy a la general y aquí sí, ya lo tengo colocado, le doy a barra espaciadora y veis que me aparece por detrás, el nombre. Vale, esto es un ejemplo, o sea, la composición esta que estamos haciendo es horrible solamente para ver las posibilidades de que puedo meter elementos transparentes y jugar con ellos como capas, etcétera. También a estas cortinas yo lo puedo animar, es decir, si yo selecciono las cortinas y doy la de escala, yo puedo hacer que estas cortinas se vengan hacia adelante. Es decir, puedo ponerle en el segundo 4, puedo decirle que, bueno, mira, en el segundo 0 voy a decirle que empiecen aquí con esta medida y que en el segundo 4 esta escala, voy a reducirlo un poquito, la imagen, un poquito solo ahí. Y ahí la escala la voy a hacer más grande, es decir, voy a hacer que vaya poco a poco acercándose hasta aquí, por ejemplo, ¿vale? Sin que desaparezca del todo. Vale, perfecto. He vuelto a abrir la capa. Vale. Si le doy ahora a la animación, veréis cómo poco a poco estas cortinas se van haciendo un poquitín más grandes. Y no las he hecho proporcionales. Veis que se está estirando en un momento. Vale. Bueno, voy a meter ahora otro elemento. Voy a hacer comando I latina y voy a meter el minion que tengo aquí también transparente. Cuando es una imagen no hay muchas opciones. Veis que he podido crear una composición para hacer una composición aparte del minion o una secuencia PNG. Le doy a abrir, lo incorporo y lo meto en escena, minion, y lo voy a poner por detrás de la cortina, pero delante del texto. Vale, aquí me aparece un poco grande, lo voy a hacer más pequeño. Vale, voy a encajar en ventana, un poquitito más pequeño, no mucho más, pero un poco más. Vale. Lo voy a sacar fuera de la escena en el segundo 0, lo voy a sacar fuera de la escena, le voy a animar la posición, aprieto P, clico en el keyframe, me voy al segundo 5, al último segundo, y le digo que se vaya hasta aquí para que desaparezca. Si ahora vemos la animación, pasa a ver esto. Disculpa, he dado otra vez a Enter en vez de barra espaciadora. Quedamos a barra espaciadora y ahora el minion se va desplazando en la escena. ¿Lo veis? Vale, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo mismo que hemos hecho otras veces. Es decir, podemos hacer un desplazamiento más natural. Podemos conectarle el movimiento de desenfoque al minion porque se está moviendo para que quede más natural ese movimiento. Vamos a darle al minion en la posición, selecciono posición y así selecciono todos los keyframes. Voy a darle a asistente de fotogramas clave desaceleración, aceleración suave, de tal manera que en el minion veréis como en el centro va más rápido y en los laterales más lento. Es decir, si seleccionamos, apago la reproducción, veis que los puntos aquí están más juntos, por lo tanto va más lento, y donde están más separados va más rápido. Vale, entonces tenemos la posición animada, pero podemos hacer otra cosa. Podemos hacer que esta animación, veis que tiene aquí como tiene unos manipuladores, ¿lo veis aquí? Yo puedo hacer que el minion vaya desplazándose. ¿Veis que tengo unos manipuladores? Si hago esto, veréis que el minion
va desplazándose, siguiendo una línea de movimiento. Vale, vamos a hacer como que salte. Para eso necesito meter puntos en medio. Puedo coger la pluma, la herramienta pluma, y clicar puntos en la línea de movimiento para hacer como que salte. Vale, ahora cojo el cursor. Fijaos que las herramientas que tengo son muy parecidas a las que tengo en Illustrator. Es decir, la herramienta punto de ancla, que me sirve para discontinuar las curvas, ¿lo veis? Si aprieto control me sale el manipulador, igual que en Illustrator, y puedo ir retocando los puntos de ancla. Vale, este punto de ancla me lo voy a llevar un poquitín más para acá. Ahí. Vale. Tengo las guías inteligentes activadas, por lo tanto, vale, este también me lo voy a llevar un poquitín más para arriba. Vale, vamos a ver qué es lo que ha pasado ahora. Si le doy a, voy a coger en pantalla para que se vea todo entero. Si le doy a reproducir, lo que está haciendo ahora está renderizando. Fijaos en la línea verde, esta de aquí, está renderizando, por lo tanto tarda un poquito. La primera pasada siempre tarda en renderizar y luego ya se hace movimiento real. Vale, ahora cuando llegue a completar el renderizado, veremos ya el movimiento, ¿lo veis? Ahora ya. Vale. Lo que está haciendo son unos botes. Bueno, la animación todavía es muy básica, pero bueno, pero ya estamos animando un poquito más. Fijaos, si ahora seleccionamos todos los puntos de posición y le damos botón derecho en hacer asistente de fotogramas claves, aceleración, desaceleración, quedará muchísimo más natural el movimiento. Vamos a verlo, a ver. Ahora está terminando de renderizar, por eso va un poquitito más lento. Y ahora ya lo tenemos. Lo tenemos renderizado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora ese movimiento es, veis que es como un despegue, pen, pen. Las curvas no están del todo perfectas, pero bueno, simplemente para ver cómo funciona eso. Vale, tenemos ya esto hecho. Ahora imaginaos que hemos insertado imagen, hemos insertado dos imágenes, hemos insertado imágenes con transparencia, hemos puesto movimientos, hemos aprendido a manipular los puntos y darles aceleración, desaceleración, es decir, tocar, aunque sean por medio estándar, las curvas. Y lo que vamos a hacer ahora es, pues vamos a insertar un sonido. Este sonido podemos descargarlo de sonidos gratis de YouTube. Si ponemos YouTube Audio Library, YouTube Audio Library, podemos entrar aquí, incluso con nuestra cuenta de Salesian Sarriá, y descargarnos aquí sonidos. Es decir, tenemos un montón de sonidos, de todo, por ejemplo, vamos a oír este de aquí. Vale. Vale, tenemos aquí un montón, incluso podemos buscar, imaginaos que necesito para un salto, necesito un sonido, pues, a ver. Bueno, no es lo que buscaba, pues aquí dibujos animados, vamos a buscar en todas las categorías, el jump, fijaos que aquí ya tengo algo más, jumping shallow water, jump on concrete. Bueno, una cosa que se me ha olvidado deciros antes es que si tenéis algún problema de renderizado, After Effects come muchos recursos del ordenador, por lo tanto es importante que se purgue la memoria caché del ordenador. La memoria caché es aquella que va guardando datos de renderizados, de archivos de programa, memoria flash, por lo tanto consume mucha memoria.
Es muy importante que de vez en cuando nos vayamos a editar en depurar toda la caché del disco y memoria. Yo aquí tengo 1 GB con 1, esto es muy poco, eso es porque lo acabo de depurar hace poco. Vale, perfecto. Como veis, bueno, lo que os decía antes, editar, depurar y todo el caché del disco y memoria. Así depuraremos y limpiaremos la caché del disco. Ahora lo que vamos a hacer es importar un sonido. Vamos a hacer control I o dentro del proyecto importar y nos vamos a ir, bueno, aquí tengo yo, buscamos donde hemos descargado el sonido, en este caso pues yo me voy a ir a mi unidad en M8 y en M8 vamos a ir a After Effects y en After Effects dentro de Credit y vamos a localizar los materiales que tenemos y vamos a coger pues, el sonido que he descargado de ejemplo. ¿Vale? Lo incorporamos y lo arrastramos al final de las capas. Si desplegamos veremos que nos tiene que salir una onda del sonido. ¿Sí? Cuando le damos a reproducir, renderiza primero, fijaos en la línea verde que está renderizando. Cuando termina tendría que reproducir el sonido. Si no nos lo reproduce, puede ser un problema de memoria caché o de falta de espacio en el disco duro. Ahora ya está renderizado y ahí nos reproduce el sonido. En realidad, el sonido tiene que venir hecho ya de otro programa como Audition, es decir, pretratado. Si queremos subir el tono, si queremos ajustar el tiempo, porque en After Effects no es un programa de sonido. Aquí incorporamos ya los sonidos hechos y los ponemos en el tiempo exacto. Es decir, no tenemos mucha herramienta excepto subir y bajar el volumen con los decibelios, pero no tenemos muchas más herramientas de sonido, por lo tanto es mejor traerlo ya el sonido hecho. Es decir, si yo quisiera poner más agudo o más grave el sonido, aquí no tengo herramientas suficientes para hacerlo. Hay algunas en efectos, pero no es lo suyo trabajar el sonido desde aquí. Vale, hemos visto ya el sonido, yo lo voy a quitar porque al reproducir va a estar reproduciéndose constantemente el sonido. Y vamos a, por último, vamos a hacer máscaras. ¿Qué significa las máscaras? Bueno, yo puedo tener un objeto, por ejemplo, vamos a ver, vamos a crear, vamos a, bueno, vamos a enviar el informe de errores porque se ha cascado antes. Entonces, que enviemos informes para que si se puede arreglar, pues que se arregle. Lo que hacemos ahora es, vamos a crear las máscaras. Vamos a poner un objeto, en este caso nosotros tenemos aquí varios objetos, ¿vale? Por ejemplo tenemos el Minion, tenemos el Julio, etc. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, creamos una capa nueva de sólido. Y a esta capa nueva de sólido le vamos a dar un color. Por ejemplo, vamos a dar un color, pues así, marronoso, un poco oscuro. Vamos a dar a aceptar y me crea una capa oscura. A esta capa de aquí yo le puedo añadir una máscara. Teniéndola seleccionada voy a coger la herramienta elipse y voy a seleccionar un círculo. Si desplegamos las opciones de máscara, aquí podemos hacer un calado de máscara, es decir, yo puedo hacer que desde el principio aquí haya un calado, es decir, que no sea tan cortante. Vamos a poner un poco de píxeles, ¿lo veis? Para que parezca como un foco sobre lo que hay. Y puedo animar también el trazado. En el trazado, si yo animo el trazado, vamos a animarlo, vamos a poner el clock here, aquí. Vamos a moverlo. Luego voy a moverlo aquí y vamos a colocarlo por aquí. Vamos a moverlo aquí y que aparezca por aquí. Y vamos a hacer ahora que siga al Minion, ¿vale? Por todo por donde vaya el Minion, pues que venga el trazado aquí, aquí.
Y aquí podemos hacer un calado de máscara. Vamos a poner el calado de máscara, vamos a ponerlo aquí, un cronómetro, y luego aquí vamos a, cuando ya va a desaparecer el minion, volvemos a poner otro. Para poner otro keyframe podemos clicar aquí y aparece otro keyframe con los mismos parámetros sin haber cambiado nada, y cuando nos vamos aquí hacemos que el calado sea más grande. ¿Vale? Veis que aquí no hay y aquí ya desaparece. Incluso luego vamos a hacer que la opacidad desaparezca. En esta capa del sólido vamos a hacer que sea multiplicar la opción, de tal manera que aparezcan todos los elementos multiplicados con el sólido, y voy a quitarle un poquitín de opacidad, es decir, voy a dar a transparencia y voy a dejarle un poquitín, vale, por ahí. ¿Vale? Y ahora me voy al principio y le doy a animar, veis que aparece, ahora está rasterizando todo, pero aparece como una luz que alumbra, como un foco, ¿vale? Y el foco he hecho que vaya siguiendo al elemento que tenemos en escena en movimiento. ¿Vale? Y que luego, ahora ya está rasterizado, pero podemos hacer que el elemento pues siga al... Bien. Esto es una máscara. Bueno, me he creado una máscara y puedo tocar los elementos de la máscara de movimiento aquí en máscaras. Dentro de la máscara 1 puedo tener más máscaras, puedo crear más máscaras. Luego puedo tocar la opacidad de la máscara, densidad de la máscara, etc. ¿Vale? Aquí en densidad de la máscara veis que puedo hacerla más grande, más pequeña, lo cual es muy interesante para poder trabajar cosas, no sé. O sea, aquí ya es la imaginación de cómo combinar cosas y cómo hacerlo lo que lo va a hacer fantástico esto, ¿no? Y ahora vamos a ver otra manera de hacer máscaras, que es lo siguiente. Vamos a incorporar aquí un logo. También en la carpeta tenéis un logo que os he pasado en EPS, el Titlist. Vale, este logo lo vamos a abrir, vale, como material de archivo, perfecto. Lo vamos a abrir y lo vamos a meter delante como capa. Vale, lo voy a hacer grande para que se vea. Voy a poner mayúsculas para que continúe. Vale, fijaos que aparece como dentado, como poco... Vale, pues todos los objetos vectoriales que queremos que queden definidos con vector, es decir, rasterizados como vectores, veis aquí que hay como un sol, pues que pone para la capa de composición contraer transformaciones, para la capa vector rasterizar continuamente. Entonces, si le damos aquí, veis que ahora me coge todas las características de vectorial. Es decir, era un EPS, era un Illustrator exportado como EPS, cerrado como EPS, pero sigue siendo vectorial, por lo tanto tiene las características vectoriales. Bien, vamos a incorporar también un vídeo que hay aquí de muestra de La Bella y la Bestia. Le decimos abrir, lo incorporamos también y lo bajamos a las capas. Y lo voy a poner, el vídeo este, veis que si le doy a reproducción, veis que lo tenemos ahí, ¿vale? Reproduciendo. Vale, pues este vídeo lo voy a poner por detrás del logo de Titlist. Y le voy a decir a este que haga un seguimiento mate alfa. ¿Qué quiere decir? Que la capa de arriba, justo la que está inmediatamente arriba, va a hacer de máscara. Entonces, si ahora reproducimos, fijaos que queda la película metida dentro del objeto que está justo arriba, en este caso el logo. ¿Lo veis? Vale, pues hasta aquí todo lo que necesitamos para esta primera sesión. Espero que nos haya ayudado, que practiquemos. Sobre todo, pensad muy bien cómo lo vais a hacer. Hemos aprendido herramientas, pero ahora lo importante es cómo desarrollarlo.
hechizo. Vale, hay audio en la película, lo he quitado. Pero sobre todo tenéis que pensar en cómo hacerlo de la manera más elegante, fina, porque esto de aquí, esto es una chapuza, esto es un teatrillo, un circo que no tiene nada de atractivo. Sobre todo buscad documentación, informaos y juntad todo esto, preguntad y sobre todo informaos mucho de un montón de cosas que se pueden hacer y así aprenderéis muchísimo. Gracias. Ahora solamente falta exportar el vídeo tanto para YouTube como para Instagram. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer básicamente de dos maneras. Cuando nos vamos a archivo, exportar, le podemos decir añadir a la cola de Adobe Media Encoder, que es otro software de Adobe que lo gestionará aparte, que a mí yo creo que es la más acertada porque lo va gestionando aparte de After Effects y podemos terminar de hacer cosas en After Effects. O lo podemos añadir a la cola de procesamiento. Añadir a la cola de procesamiento significa que lo va a hacer también desde Media Encoder, pero integrado aquí en After Effects. A veces es mejor hacerlo desde After Effects porque puede haber alguna cosa especial que no se ve bien. Tenemos las dos oportunidades, desde Adobe Media Encoder y desde cola de procesamiento. La diferencia es que Adobe Media Encoder es el software que está aparte, lo va a hacer aparte, y en cola de procesamiento va a bloquear After Effects y lo va a hacer desde After Effects. Los dos utilizan el motor de Media Encoder, pero uno desde After Effects que lo bloquea, que es este, añadir a cola de procesamiento, y otra independiente que lo haría el software aparte, que es el Adobe Media Encoder. Vamos a verlo con Adobe Media Encoder y si necesitásemos en algún momento la cola de procesamiento, o sea, si no nos funciona con Adobe Media Encoder, podemos probar con cola de procesamiento, porque a veces hay cosas que le cuestan más al Adobe Media Encoder y que After Effects las puede hacer mejor. Pero por lo general vamos a ir a Adobe Media Encoder. Vale. Con Adobe Media Encoder directamente lo acabamos de enviar y lo abrimos. Si no se nos abre, lo abrimos. Normalmente se abre directamente el Adobe Media Encoder y conecta el After Effects con este programa.